Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo de enfermedades restrictivas y habíamos quedado acá. Vamos a ver ahora las enfermedades de la pleura. Estas alteraciones pulmonares también restrictivas respecto a las enfermedades de la pleura comúnmente suelen ser enfermedades identificadas, por ejemplo, como un neumotórax, un hemotórax, un hemoneumotórax o derrames pleurales simplemente. No obstante, el manejo inadecuado de estas pueden producir o pueden llevar a secuelas o presentaciones recurrentes, que quiere decir que nuevamente pueden volver a hacer la misma patología. Esto puede conducir al establecimiento de eventos crónicos como fibrosis pulmonar, o pueden, llegado el momento, a producirse un engrosamiento en la pleura, lo que comúnmente denominamos paquipleura, y estos eventos, que pueden ser mal manejados o pueden fibrosar o engrosar la pleura, inmediatamente van a llevar a una inmovilización del pulmón, impidiendo su expansión. Entonces es importante que durante la inspiración el hemitórax comprometido, que no se expande debido al impedimento producido por la rigidez de la pleura, esto disminuye la capacidad vital y por ende una disminución de la expansión del pulmón. En estos casos deben utilizarse estrategias fisioterapéuticas en las que se promueva precisamente, uno, la recuperación de la movilidad diafragmática. Ya habíamos visto antes cuán importante era la movilidad diafragmática, ¿sí? Y la optimización del juego costal del lado afectado. ¿Qué estamos diciendo? Que hay dos pilares fundamentales para la alteración restrictiva respecto a enfermedades de la pleura. Una que se basa exclusivamente en lo que habíamos visto antes, de lo importante que es la movilización diafragmática, la excursión diafragmática o la contracción diafragmática, como quieran llamarlo, pero acompañado de un mejor juego costal del lado afectado. Eso ya lo conocemos cuando hemos visto en ventilación dirigida. Para la recuperación de la movilidad diafragmática, el paciente se coloca, vamos a ver ahora, en decúbito lateral, fíjense ustedes, del lado afectado. ¿Qué quiere decir? Si el lado afectado en este caso es el derecho, se colocará en decúbito lateral derecho. Luego ejecuta una técnica de inspiración nasal, lenta y profunda, utilizando patrón diafragmático. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un movimiento abdominal en el momento de la inspiración profunda y lenta. En esta fase el abdomen tendrá que protruir, es decir, moverse hacia afuera, inflarse, como quieran llamarlo, y esta inspiración debe ser lenta para que el flujo gaseoso no se encauce principalmente a las zonas declive del pulmón, puesto que fisiológicamente nosotros ya sabemos, en estas zonas pueden producirse declives en el cual el aire se va a ir justamente hacia lugares donde nosotros no queremos, ¿sí? Posteriormente, para la recuperación del juego costal del lado afectado, el paciente puede recostarse también en decúbito lateral, pero sobre el lado sano. Vamos a ver ahora, acá, ¿sí? Pero ponemos acá una almohada que esté en el plano de apoyo para favorecer cierta convexidad del lado comprometido.
Luego se realizará una inspiración también nasal lenta y profunda, con movimiento abdominal, una vez más insistiendo en el trabajo abdominal, un trabajo diafragmático, y realizando simultáneamente un movimiento de circunducción hacia atrás del brazo, ¿sí? Este trabajo, que es netamente, tanto en inspiración y en expiración, netamente diafragmático, y para movilizar toda esta zona, sea del lado afectado sobre el lado afectado o sobre el lado sano, va a movilizar tanto la zona abdominal, fíjense la posición de los pies también, que es importante, va a movilizar la zona abdominal, pero también va a promover un mejor juego costal respecto al movimiento pleural. Este mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo acá, ¿sí? Estamos haciendo acá, de circunducción del brazo hacia atrás en el momento de la inspiración y volviendo nuevamente el brazo a la normalidad, entre comillas, en la expiración, lo podemos hacer con el paciente en sedestación o en bipedestación. Vamos a estar promoviendo exactamente lo mismo. Vamos a promover un movimiento diafragmático y vamos a promover un desplazamiento y movilidad de la pleura. Este trabajo es exclusivamente, vuelvo a repetirles, para un trabajo netamente de enfermedad restrictiva. No obstante, nosotros ya conocemos este juego costal, lo que denominamos ventilación dirigida. Nada más lo estamos haciendo y estamos adaptando estos ejercicios en una patología pleural para la movilización costal. Entonces son 2 ejercicios, y en realidad 3 si lo vamos a hacer en sedestación, o 4 si lo vamos a hacer en bipedestación, que favorecen de forma muy importante un movimiento pleno diafragmático y un mejor juego costal para el trabajo pleural. Entonces, estos 2 trabajos, 3 o 4 que pueden convertirse, sirven exclusivamente para eso, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Dentro de las alteraciones restrictivas tenemos también la fisioterapia en deformidades torácicas. Estas deformidades de la caja torácica pueden inducir también a la pérdida de la capacidad vital, que quiere decir que estas deformidades torácicas van a impedir que haya un llenado pulmonar completo, lo que disminuye la capacidad vital. Probablemente en orden de frecuencia la cifoescoliosis ocupa el primer lugar de estas, dentro de las deformidades que comprometen la función ventilatoria. La desviación lateral de la columna, lo que conocemos como escoliosis, ¿sí?, sean o no estructuradas, van a ocasionar lo que nosotros estamos denominando pérdida de la capacidad vital. Otras enfermedades, por ejemplo, como el pectus excavatum o el carinatum, también inducen a esa pérdida de la capacidad vital, restringiendo de gran manera un llenado pulmonar. Todo trastorno postural induce necesariamente a un mal llenado pulmonar, pero también a una disfunción de los grupos musculares
de inserción torácica y vertebral, lo cual provoca mayor discapacidad. Entonces acá no solamente en estas deformidades torácicas, no solamente estamos luchando contra un problema respiratorio como tal, sino también con la complicidad de los músculos que pueden o no estar involucrados en la parte respiratoria, pero por la deformidad están disfuncionales o afuncionales llegado el momento. Estas, por ejemplo, escoliosis que pueden ser estructuradas o no estructuradas, promueven una deformidad rígida de la columna vertebral y anomalías de los discos vertebrales y las costillas. En realidad, fíjense ustedes que esto va a ocasionar muy poca flexibilidad del tórax y esto debe corregirse. Muy bien, una vez identificado el problema, que no solo es de pérdida de la capacidad vital, sino también incluye movimientos anormales por inserciones de los músculos inspiratorios o expiratorios, lo cual va a impedir y se convierten en dos problemas, uno músculo-esquelético y otro respiratorio por la incapacidad de expandirse el pulmón, ¿sí? Tenemos que ver cómo más o menos podemos solucionar el problema. Antes de iniciar cualquier tipo de terapia respiratoria o intervención fisioterapéutica, hay que considerar el tipo y la severidad de la deformidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que posiblemente sea tan severas o tan severas las deformidades que la parte terapéutica, especialmente respiratoria, no va a poder ser solucionada. Si las escoliosis o la cifoescoliosis son de gran magnitud, donde los ángulos, especialmente el ángulo de Cobb, ustedes acuérdense, son severos, ¿sí? Entonces la parte terapéutica respiratoria se va a ver grandemente afectada, ¿sí? Entonces, para estos pacientes, la mejoría estará de acuerdo a la evaluación que nosotros hagamos y está de acuerdo al tipo y severidad de la deformidad. Muchas veces no podemos hacer nada en la parte respiratoria sin que haya un tipo de solución a esta deformidad. Si esta deformidad no se corrige, no esperemos que la parte respiratoria también se corrija. Si bien llegado el momento podemos mejorar capacidades y volúmenes pulmonares, con seguridad no alcanzaremos la normalidad precisamente por la severidad de la deformidad, ¿sí? Para esto tenemos un método muy importante, por ejemplo, que es el RPG, que antes de iniciar o conjuntamente con la parte respiratoria podemos ir solucionando si alguien tiene o alguien tuviera esta formación, ¿sí? O definitivamente vigilar y tratar la excursión diafragmática y promover una terapia nada más de mantenimiento mientras se soluciona el problema o solamente esto. Vuelvo a repetir, tendrá que determinarse las prioridades terapéuticas respecto a la deformidad del cuadro del paciente, ¿sí? Muy bien, así de facilito ha sido este tema, que lo hemos hecho en dos partecitas para que no sea muy pesado para ustedes, ¿sí? Respecto a las enfermedades pulmonares restrictivas. ¿Ah? No se olviden
para ir terminando, que todo el conjunto de las enfermedades pulmonares, sean obstructivas o restrictivas, van a tener siempre un común denominador, que es favorecer primero la excursión diafragmática, la expansión torácica y posteriormente capacidades y volúmenes pulmonares. Si en algún momento éstas se complicaran con una mayor cantidad de secreciones de cualquier tipo, esos tres pilares fundamentales tendrán que estar presentes tanto en enfermedades pulmonares obstructivas como en enfermedades pulmonares restrictivas, o en ambas, en enfermedades mixtas donde hay un componente obstructivo pero también hay un componente restrictivo. ¿Sí? Entonces, no perdamos de vista algo muy importante, que el abordaje terapéutico que nosotros vamos a ir alcanzando con el paciente tiene que ser global primero y personalizado para cada paciente. No podemos promover un programa estándar, ¿sí?, para enfermedades netamente restrictivas como ahora, o un programa netamente para enfermedades obstructivas o mixtas, haciendo de esto un vademecum, sin haber evaluado y alcanzado un diagnóstico particular de cada paciente, donde obviamente las consideraciones a tratar tendrán que ser establecidas de acuerdo a la evaluación personalizada del paciente. ¿Sí? Muy bien, con esto terminamos este tema y cualquier pregunta saben que estoy a sus órdenes. Un abrazo.